Hola mis estimados amigos, les saludo nuevamente en este que es el quinto video alrededor de el tratamiento que estoy haciendo sobre las personalidades a través de la psicología y del zodiaco, con base en el libro que les he comentado en otros videos sobre el zodiaco y tus relaciones, que escribí ya hace varios años. Esta ocasión vamos a hablar de dos personalidades que son muy atrayentes entre sí, pero también muy desgastantes o muy reaccionarias entre sí. Yo he conocido parejas de Libra y Escorpión que se reúnen ocasionalmente, pero no siempre terminan de buena manera. Y bien, que el Libra es una personalidad, principiando por ella, una de las cualidades más grandes de Libra es que son personas, son individuos, son seres humanos muy equilibrados. Sobre todo, ellos manejan muy bien el equilibrio en esa balanza de la vida. Son muy justos, son muy pacientes en muchos sentidos para conservar ese equilibrio, esa justicia que ellos manejan internamente, lo que los hace bastante prudentes. En realidad, las personalidades Libra son muy productivos. Eso es uno de sus factores principales. Muy productivos, exitosos, líderes, es otro tipo de liderazgo muy fuerte, por muchas combinaciones de actitudes que tiene la personalidad Libra. En realidad terminan siendo muy firmes en sus decisiones. Hay una cualidad enorme que tienen los Libra, que son bastante cultos, o por lo menos tienen potencial para ser grandes lectores, para dedicarle mucho tiempo a la música, al arte. En realidad es de sorprenderse la capacidad que tienen los Libra para manejarse no solamente en el área productiva en una sociedad, sino también el que puedan combinar la cultura, el arte para su vida misma. Son muy cordiales. Son amables los Libra, normalmente. Tienen una apariencia muy calmada, muy sosegada, saben escuchar, y saben escuchar muy bien. Y después piden ser escuchados, por supuesto, porque cuando un Libra ha leído, que entiéndanlo, seres humanos, amigos míos, la lectura es fundamental en la vida. O sea, hay una diferencia entre ser ignorante y no serlo. Y por eso el mundo pues está como está en muchas zonas, porque por desgracia no se ha desarrollado la cultura o la lectura o el conocimiento, disminuyendo la ignorancia para hacer de los países, de las zonas territoriales de este planeta aún mejores. No es una tarea tan sencilla cultivar a tantos seres humanos, pero el esfuerzo se está haciendo. Y bien, los Libra son amorosos, definitivamente. Son muy sensuales, les agrada mucho la conquista, pero siempre dentro de un equilibrio, un justo equilibrio, porque son muy justos en todas sus actuaciones y en cómo se manejan socialmente en la sociedad. Como les decía, algo que es fundamental en los Libra es que saben conciliar conflictos. Son muy conciliadores, saben agrupar o reagrupar diferencias entre los seres humanos. Es una personalidad ideal para poder armonizar grupos sociales, no se diga en la familia misma, aunque hay que ser honestos también, tienen su carácter y pueden explotar severamente. Pero en general siempre conservan el control, el equilibrio en esa balanza ideal de su personalidad, que los hace ser muy interesantes para la convivencia de cualquier tipo de otra personalidad. Estos, los Libra, normalmente tienen una voz dulce, es una manera de identificarlos. Es una voz dulce, muy clara, muy concisa, muy observadores, pacientes para poder escuchar, esperando su turno, por supuesto, pero así son. Hay algo que tienen como gran virtud los Libra. Lo que yo les he dicho, les agrada bastante los libros, y si no lo han decidido, amigos Libras o amigas Libras, es el momento para tomar un libro o varios libros, porque ustedes son de muchos libros, les agrada mucho cultivarse
enriquecer su conocimiento y su cultura, o sea que solamente lo dan los libros o en un momento dado, pues videos culturales, algunas películas de arte que puedan enriquecerlos en todo ese potencial que ustedes tienen para desarrollarse precisamente dentro de la cultura. Hay factores fundamentales de los Libra que los hacen grandes. Son nobles, son honestos, por consecuencia son seres muy especiales que manejan entre el equilibrio y la justicia, por supuesto, llenándose de actitudes humanas que son muy, muy positivas, como la honestidad y la nobleza. Nobleza para ser útil a los demás y honestidad para no hacerle daño a nadie. Bueno, sin embargo, también además de sus aspectos positivos que tiene el Libra, tiene algunas cosas negativas, hay que ser sinceros. Muchos de ellos terminan siendo groseros, agresivos, o romper en un momento de furia y lastimar verbalmente o físicamente a los demás. Eso es algo que pues tiene también negativamente Libra. Desgraciadamente todos los seres humanos tenemos cosas positivas y cosas negativas. Lo importante es que las positivas las enriquezcamos, las hagamos crecer, las hagamos formar parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra actuación cotidiana con los demás seres humanos, para buscar la armonía. El Libra es muy hábil para eso, sabe armonizar el equilibrio de su relación con los demás, por eso muchas veces inclusive es admirado. Sin embargo, enfrentarse a un Libra en una polémica es difícil porque normalmente ellos van a ganar. Son muy astutos, muy hábiles para saber manejar una discusión, y como manejan muy bien el equilibrio, normalmente terminan conquistando esa polémica o ganando esa polémica que pues finalmente forma parte de su esencia, de su personalidad. Ahora bien, ellos creen, por ejemplo, creen en todo. Partiendo de ahí es algo muy interesante porque son muy, digo, estos clases no son manejables, todo lo que yo les digo lo creen perfectamente. No, en realidad se dejan llevar por las circunstancias, son algo ingenuos, por ejemplo, vamos a decirlo, no ignorantes, ni incapaces, ni poco inteligentes, no, solo lo que pasa es que son, entre la prudencia que da el equilibrio, ellos son de alguna manera ingenuos y se dejan llevar a veces por las circunstancias. Inclusive su personalidad, su expresión lo dice mucho en ese sentido. Ahora bien, muchas veces son algo tercos. Cuando hay una discusión que no pretenden perder y se enfrentan a otra persona que tiene argumentos suficientes para contrarrestarlo, pues es lógico que pues, se convierten en unos seres tercos en donde no desean perder. No son tan extremosos, pero sí realmente no les gusta perder una discusión. Otra cosa es que en esa discusión, porque cuando se deciden a discutir, son bastante discutidores, y si se enfrentan a otra personalidad que también le agrada discutir, bueno, va a ser una argumentación, si es básica y si es buena, pues va a ser muy interesante, pero vamos, al final no sabemos cómo termine, dependiendo la personalidad con la cual esté discutiendo. Son bastante inquietos, ellos se manejan entre la armonía y el desequilibrio. O sea, muchas ocasiones son no bipolares en términos psíquicos, pero sí bipolares en cuanto a actuación o reacción, porque pueden estar entre lo bueno y lo malo, entre lo blanco y lo negro en determinados momentos. No es que sean indecisos, simplemente están buscando a como dé lugar la armonía, y ese es uno de los grandes problemas que puede enfrentarse un Libra cuando se combina con una personalidad que le va a rebatir o que le va a discutir severamente, ¿no? Entonces hay un aspecto muy interesante que les pasa a los Libra. Cuando ellos se cansan, se desploman total y completamente. Hay una circunstancia muy peculiar en los Libra. Cuando, como les decía, cuando se cansan, se desploman, pero es porque
son algo perezosos. No, es una condición natural en los Libra. Normalmente algunos de ellos, o la mayoría, están sobrados de peso. Es una condición mágica, si ustedes quieren, ¿no? Será cuestión de averiguarlo, de investigarlo, porque es una condición curiosa, ¿no? Miren, yo realmente en los Libra he encontrado en la historia de la humanidad a personalidades de una gran calidad, muy interesantes, algunos de ellos muy profundos, pero porque la cultura, el equilibrio, la armonía les da esa posibilidad de encontrar el mejor rumbo para sus vidas. Vamos a ver en la música, por ejemplo, aquí en México, que ha sido muy exitosa, fue realmente la novia de la juventud en su época, como fue Angélica María, Eddie, una serie de canciones, una buena actriz, pero sobre todo su personalidad se prestó para alcanzar el éxito en lo que ella se dedicó, en el canto, en la actuación, y sobre todo no había mucha competencia en esa época, pero Angélica María realmente fue la novia de la juventud. Otra que en Estados Unidos, sobre todo, norteamericana, ha tenido una posición muy privilegiada en el gusto de los televidentes o de los que les agradan el arte en el cine, fue Deborah Kerr. Ustedes la van a recordar en una película donde la atropella un auto y no logra llegar al Empire State. Esa película se llamó Algo para recordar, muy buena película, pero aquí lo que les quiero mencionar es que observen sus rostros de ellos. Son un tipo de rostro, de expresión facial muy parecida. Siempre se les ve calmados, tranquilos, ¿verdad? Pero también muy expresivos en cuanto yo te quiero enseñar, en cuanto conozco cosas y te quiero enseñar. Deborah Kerr, muy hermosa mujer, pero muy típica, muy clásica de ese tipo de personalidad. Otra personalidad también muy exitosa dentro de la música y que tenía muy parecida la expresión a Deborah Kerr o a la misma Angélica María fue Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal, que en paz descanse también, tenía esa expresión, además de ser una cantante extraordinaria, una chica que desde muy jovencita tuvo un gran éxito. Por lo mismo, son muy disciplinados, no tan perfeccionistas como el Virgo, pero tienen la capacidad de aprender con mucha facilidad, ¿no? Entonces, otra Libra que me recuerdo, por cierto, en un video anterior les hablaba yo sobre Shakespeare, ¿no? Tauro. Ella, Gwyneth Paltrow, ustedes han de recordar, que actuó con él en una película que se llama Shakespeare enamorado, algo así en español, donde realmente hace una actuación muy interesante, parodiando un poco a lo que fue Romeo y Julieta, con Shakespeare, con este personaje, y Gwyneth Paltrow, que hace la personificación de alguna manera de la obra de Shakespeare en Romeo y Julieta. Muy linda, pero sí, el tipo de personalidad, la expresión de Gwyneth Paltrow es de una Libra, eso es definitivo, ¿no? Muy linda, por cierto, ¿no? Ahora bien, hay personalidades dentro de los Libras extraordinarios, y uno de ellos que, por supuesto, dominó el área de la música de ópera, y que murió recientemente, fue Luciano Pavarotti. Bueno, ustedes veían el tamaño de Pavarotti, no solamente los pulmones, sino que corporalmente era de un peso muy, muy grande, además de esa capacidad enorme como cantante de ópera, que será por muchísimos años seguramente único, con un potencial para cantar y una tesitura extraordinaria, pocos como él, y que sustituye, o por lo pronto no borró, por supuesto que no se borran, la época de Caruso o de Mario Lanza, pero después de esos dos grandes cantantes de ópera, Caruso y Mario Lanza, había tardado mucho tiempo en surgir un cantante de tal calidad como Luciano Pavarotti. Verdaderamente nos dejó obras extraordinarias. Una que me encanta, por ejemplo, es La Bohemia de Puccini,
que la canta de una manera soberbia, sobre todo cuando estaba todavía en su mejor momento, la canta de manera extraordinaria. Creo que muy pocas veces podremos, sobre todo los que vivimos en esta época, que surja otro cantante de ópera de esa categoría. Y bien, hablando de otro grande, pero en la filosofía, por ejemplo, que también fue Libra, es definitivamente para mí el último de los grandes filósofos que pudieron aparecer en este planeta, que fue Federico Nietzsche. Nietzsche, que es uno de los filósofos más complicados de entender, pero cuando se le entiende, cuando se le comprende la profundidad de sus pensamientos, la calidad de sus pensamientos, encuentra uno un ser privilegiado, alemán, pero verdaderamente podemos decir un genio del pensamiento, que dejó obras increíbles, otras bastante tendenciosas, porque es muy peligroso leer a Nietzsche cuando no se está preparado, porque es tan bueno, es tan profundo, pero a la vez es peligroso porque lo va uno conduciendo a mundos que él sentía que eran correctos y que finalmente no son nada estabilizantes si es que uno no está preparado para la profundidad de sus pensamientos. Federico Nietzsche es otro, Pavarotti, bueno, aquí hay algo curioso. Yo les comentaba en la personalidad de Cáncer, por ejemplo, no de Aries, de Géminis, que había 3 presidentes de México pues, que se habían dado, como Adolfo de la Huerta parece, era Adolfo López Mateos, y después el presidente López Portillo. Bueno, es curioso, porque yo soy también analista de la política, entonces me agrada mucho profundizar en eso. Otro de las mujeres, además de Rocío Dúrcal, para terminar en esta época moderna, una chica que me encanta cómo ha desarrollado su capacidad vocal, ha sido Yuridia, una chica que surgió de la Academia de la Comedia, pero realmente ha sido el mejor producto que ha salido de ese programa. Y para terminar en Libra, quiero mencionarles a 3 expresidentes que ha tenido México y que son de la misma personalidad Libra. Es increíble, ¿no? Uno de ellos es Plutarco Elías Calles, que fue el precursor, vamos, de la formación de lo que ahora es el PRI. Después de Plutarco Elías Calles surge Emilio Portes Gil, que es otro Libra, presidente de México. Y finalmente, para terminar, otro de los presidentes, dejen recordar cuál fue, Miguel Alemán Valdés. Bueno, es curioso, ¿no? 3 presidentes de la misma personalidad. Y habría que analizar cómo se comportaron en sus mandatos, ¿verdad? Para saber si sus comportamientos fueron similares. Bueno, en fin, esa en términos generales es la personalidad Libra. Por cierto que, mujeres Libra, si ustedes quieren escoger a un buen consorte, a una pareja, si no ideal, por lo menos que sea coincidente a sus necesidades, en 100% ustedes tienen que elegir a un Virgo, un perfeccionista. En un 75%, que es lo que a mí me parece más correcto, porque no sea tan aburrido, o sea tan extremoso, porque no hay extremos ni perfecciones, sería un Acuario. Y ya en un 50%, pues tendrían que buscar un Leo. Sea bonito, sea feo, sea rico, sea pobre, pero que sea el hombre que las va a hacer felices, por favor, y que podamos ir corrigiendo el orden de este planeta y de las sociedades en sí. Vámonos con la personalidad de Escorpión. Una personalidad que no es agradable para mucha gente, que es temida por muchas personas, es inclusive rechazada por otras tantas, pero yo les voy a decir, yo escribí bastante en mi libro del Zodiaco y tus relaciones sobre la personalidad de Escorpión. Nada que ver con una personalidad desgastante y peligrosa, no, es una personalidad muy fuerte, son muy seguros los escorpiones. Es una personalidad muy equilibrada, muy dominante, muy segura, muy fuerte, muy atenta a lo que le pasa a su alrededor. Tiene una cualidad tremenda, una cualidad que le hace defenderse de sí mismo y de los demás, que no puede resultar muy agradable o muy positiva, si ustedes quieren, que es ese dominio que quiere tener con lo que le rodea y con los que le rodean. O sea, es muy posesivo.
resulta en muchas ocasiones el escorpión extremadamente celoso, posesivo. El escorpión normalmente quiere que su pareja haga lo que él determina o ella determina. Y si se encuentra con una pareja que no se deja manejar, ni tampoco dirigir el futuro de su vida, conflicto mayor. Ahora, un escorpión, en diferencia a lo que es el Tauro, por ejemplo, al escorpión no hay que molestarlo demasiado, porque cuando se le hace algo al escorpión, no olvida, jamás olvida. Inclusive, si fue tan duro el daño a un escorpión, la venganza es muy dura, o directa o indirectamente. Un escorpión, su venganza no es directa como el Tauro. El Tauro, como les decía yo en otro video, les lanza lo que tenga a la mano para calmar su coraje y se acabó el asunto. El escorpión piensa, medita, analiza y profundiza en su venganza, y la venganza puede ser muy dura. Esa es más bien la característica de actuación o de reacción de un escorpión, que es lo más severo, que es lo más peligroso. Pero en realidad el escorpión tiene muchas cualidades, o sea, cualidades que lo hacen grande. Inclusive lo podemos encontrar el escorpión en el éxito en muchísimos ámbitos, en muchas disciplinas. O sea, muy productivo, muy trabajador, muy ordenado, muy pulcro en todas sus cosas. O sea que muy amable, por cierto, que cae muy bien. Hay una particularidad de los escorpiones que es increíble, que es la que a mí me hace detectarlos con mayor facilidad. Y es que verdaderamente tiene una personalidad magnética, dominante, inquietante, persuasiva, pero sobre todo magnética. Lo hipnotizan a uno. O sea, quien se enamora de un escorpión es difícil olvidarlo. O sea, es muy complicado porque se posesiona tanto del sentimiento de la otra persona que esa persona, a pesar de cómo terminen, jamás va a poder olvidarlo. Esa es una característica soberbia del escorpión, porque es el único que tiene esa capacidad de retener los pensamientos o los sentimientos de otra persona, sobre todo cuando hablamos de parejas. Es una personalidad muy pasional, que cautiva. Sensualmente es desbordante el escorpión, y le gusta la conquista, y le gusta lograr conquistar a su pareja en forma total y determinante. Eso es lo que muchas veces pues no les va a gustar. Si una mujer es escorpiona, pues va a manejarla con mucho cuidado, puede equivocarse, pero va a buscar precisamente a quién dominar. Y si es una personalidad que no se deje dominar, pues va a ser un poco complicado y puede haber bastantes conflictos. En el caso del hombre resulta mucho más severo. El hombre es mucho más celoso, más posesivo, y puede ser demasiado desgastante un hombre escorpión para una mujer que no tenga características o fortaleza suficiente como para contrarrestarlo. Entonces, el escorpión lo que pasa es que se defiende. Se defiende con su posición ante un mundo que en ocasiones es muy agresivo, es muy capaz para defenderse, y es muy difícil meterse con un escorpión porque es muy peligroso, es un terreno bastante fangoso, peligroso, que puede resultar muy dañino para quien lo intente. Ahora bien, lo que pasa con los escorpiones, son muy hábiles, muy inteligentes, saben ocultarse entre las circunstancias, saben escabullirse ante las circunstancias como para que no sean vistos en sus pretensiones, sobre todo cuando va a contraatacar en algo que está en donde lo han generado, le han generado una actitud desgastante y agresiva. Él se controla muy bien, el escorpión se controla muy bien, ella también se controla muy bien, pero si ya propuso una venganza, si ya pensó en cómo pues cobrársela, pues se la cobra con el que la hizo o con aquellos que no la hicieron. Eso es evidente, ¿no? La venganza abarca muchos campos, y entre ellos pues, los seres humanos que se parezcan a la persona que les hizo daño, ¿no? Ahora bien, además de su mirada, que es verdaderamente incómoda en ocasiones, porque es incómoda, hay escorpiones que tienen una mirada tan profunda que incomoda. Hay gentes que se molestan cuando una persona le está viendo tan fijamente. Si son escorpiones, pues precisamente es algo, no porque pretendan conquistar o dominar a alguna otra persona, simplemente para decirles: aquí estoy, ya llegué, y ya llegué para dominar, para manejar y controlar con la pura mirada.
Es muy interesante y es la manera que yo identifico más fácilmente a los escorpiones en donde quiera que se encuentren. Ellos, pues en realidad, ellos terminan en ocasiones siendo egoístas, porque podían dar mucho, podían dar más de lo que tienen. Cuando están lastimados, terminan siendo egoístas. Y ese egoísmo los lleva, desgraciadamente, a separarse de aquello que quisieran tener a su lado. Es una contradicción, pero así se manejan los escorpiones. Y hay que tener mucho cuidado. No los minimicen ni tampoco los tomen como algo que es muy difícil tocar, y no tenerles miedo, no tenerles esa actitud de separación de un escorpión, porque son muy fuertes. Entonces no dejarse dominar por su fortaleza, pero tampoco rechazarlos porque tienen unas particularidades que asustan. Hay muchos que se asustan con los escorpiones. Ahora bien, vamos a ver dentro de los escorpiones, vamos a ver algunos ejemplos de personalidades escorpionas. Miren, si vemos la historia de México, o más bien del mundo, hay una personalidad que no conocimos, pero que por la historia nos han dado a conocer, que fue María Antonieta, la reina de Francia, que bueno, no era francesa, pero era la esposa del delfín y terminó siendo degollada. María Antonieta, una personalidad que llegó a impactar dentro de la aristocracia de Francia en ese entonces, antes de la Revolución Francesa. Es un caso típico de escorpiona. Otra escorpiona famosa, la Madame Curie, sobre el descubrimiento del radio, que son personalidades de otras épocas, pero vámonos un poco a la época actual. De entre las artistas, que son básicamente lo popular, lo que conocemos mucho, hay una personalidad también muy impactante, de una mirada muy impactante, muy magnética. Ustedes deben recordar a Demi Moore, por ejemplo. Bueno, realmente, ahorita ya está más madura, pero hay una película que se llamó Ghost, el fantasma o algo así, donde estaba en su punto Demi Moore, y si ustedes observan su mirada, es increíble. O sea, ¿quién no va a dominar esa mirada? Bueno, hablamos de Demi Moore. Otra de las personalidades del pasado, Sor Juana Inés de la Cruz, era escorpión, por ejemplo, y se dedicó a escribir versos, pero si observamos de alguna manera algunas pinturas de Sor Juana Inés de la Cruz, se le ve la personalidad tan impactante que tenía. Una reciente personalidad que todavía está en activo de alguna manera es Hillary Clinton, la esposa de Bill Clinton, ¿no? Escorpiona. Por eso, fíjense hasta dónde llegó, ¿no? Secretaria de Estado, personalidades muy exitosas, ¿no? Por ejemplo, otra personalidad exitosa en el deporte, por ejemplo, fue Nadia Comaneci, ¿no? Una chica de puros dieces. No, los escorpiones son exitosos y donde quieran llegar, llegan. Otra personalidad rápidamente sería, por ejemplo, Julia Roberts. Julia Roberts, vean su mirada, la mujer bonita. Y así podríamos tocar a Picasso, al general Rommel, alemán vean hasta ustedes, por ejemplo, en México, no puedo dejar de mencionar a Aquiles Cerdán, por ejemplo, y a Madero, los dos precursores de la Revolución de México de 1910, pero además escorpiones. Y finalmente, caray, coincidencias, los dos mejores futbolistas que ha dado el mundo, Pelé y Maradona, escorpiones. Amigos míos, habría que escribir mucho, decir mucho de esas personalidades. Esto ha sido un pequeño resumen de esas dos personalidades que resultan muy interesantes. Escorpiona, primero, 100% un Tauro, 75% un Capricornio o Capricornia, y ya 50% un Piscis o una Piscis. Les agradezco mucho haber observado y escuchado este video. Espero sus comentarios y les contestaré con mucho gusto. Muy agradecido realmente de que en esta red social podamos nosotros manifestarnos y decir nuestro punto de vista. Hasta entonces, nos vemos en el próximo video para hablar y tratar otro par de personalidades del zodiaco. Hasta pronto.